Buenos días, amables televidentes. Como hemos anunciado a lo largo de esta revista informativa Matinal 51, en la mañana de hoy, en la entrevista central, tenemos la presencia del destacado dirigente político de la Fuerza del Pueblo, miembro de su dirección ejecutiva. Se trata de Eddie de Gracia. Con él vamos a hablar precisamente en este año preelectoral de las digamos, objetivos inmediatos respecto a su organización política y de pronto definitivamente hablar, socializar los temas fundamentales que son el foco de discusión en la sociedad dominicana. Buenos días, Eddie. Bienvenido. Muchas gracias, Ramón. Buenos días. Encantado de estar en tu programa y así llegar a tu público. Cómo no, Muy muchísimas. contento. El honor es nuestro. De Gracia, un tema que está en la palestra es el tema de la modalidad contractual de los fideicomisos, que en el Congreso Nacional, y tenemos entendido que tiene aspiraciones de ir al Congreso Nacional. Y ha habido una discusión respecto a este tema, donde pudiéramos decir que no hay una, digamos, claridad meridiana respecto al contenido. Hay quienes lo objetan porque dicen que pudiera ser un medio para enajenar, digamos, los recursos públicos. Otros porque dicen que no hay la debida, digamos, transparencia. En principio se hablaba de que se eludía, digamos, realizar estos contratos a través de la ley de compras y contrataciones, sino sus principios. Esa situación creo que se saltó, ya se resolvió y definitivamente se van a conocer a través de la ley de, se incorporan dentro de la ley de compras y contrataciones. ¿Cuál es la visión fundamentalmente y la posición de su organización política respecto a la ley de fideicomiso? Sí, fíjese, mire, por supuesto, en nuestra organización, desde el principio, cuando este gobierno se abocó a generar una serie de fideicomisos, haciendo caso aparte de ejercer su propia disponibilidad y disposición de ir al gobierno a administrar las empresas públicas. Bueno, de alguna forma ellos se saltaron con una serie de fideicomisos, lo que nosotros no nos oponemos, porque entendemos que también es una figura que se puede muy bien aplicar a la administración pública y ha sido eficiente en algunos lugares y en algunos aspectos. Por consiguiente, nosotros entendimos en su momento que muy bien lo aplicábamos, entendemos que puede ser efectivo, pero que requería de una ley que le dé pues una naturaleza para operar. Fue la Fuerza del Pueblo que por vez primera propuso que este tenía que ser el resultado de una ley que permita la viabilización de que se puedan ejecutar con esa figura de fideicomiso, porque estaba regulado de una forma precaria y no le daba esa identidad propia para de alguna forma pues entregar algunos bienes del Estado, en este caso en la administración. Bueno, en ese transcurso que se presenta el proyecto en el Congreso, nosotros seguimos manteniendo a través de nuestras mesas temáticas y secretarías técnicas que es posible lidiar con esa figura por el beneficio que trae. Sin embargo, la forma en que el gobierno lo ha introducido, de una forma oculta, que no obedece a los criterios ni siquiera éticos, porque no hay una discusión plural con la sociedad dominicana en torno a cuáles son las condiciones que se van a entregar pues en administración esas instituciones públicas. Es lo que nos ha llamado la atención como partido, como organización. Nosotros que tenemos un cuerpo legislativo siempre determinado a defender el interés público, el interés nacional, pues entendemos que muy bien puede ser la ley, porque la apoyamos. Sin embargo, siempre requiriendo que se trate de una ley debidamente consensuada con los sectores que determinan y que sea transparente y la forma y cuál es el alcance que puede tener, porque se trata de alguna forma también de comprometer el bien público. ¿Usted piensa que la misma pudiera ser aprobada con la mayoría simple, digamos, mecánica que tiene el partido, o se necesitaría como, digamos, caso de calificarse como una ley orgánica de las 2/3 partes? ¿Cuál es su valoración respecto a esto?
Mire, el comportamiento ahora de los congresistas podría ser un tanto indeterminado en función de cómo ellos la van a aprobar. Lo cierto es que está en el Congreso, vimos que en momentos muy clave, que se quiso sorprender prácticamente por el día feriado, la Navidad, que pueda pasar esta ley, pero más allá del nivel de consenso, o más bien más allá de la condición en que se pueda aprobar como ley orgánica, tiene que aprobarse de forma legal, pero nuestra discusión es en torno al nivel de transparencia que puede ser determinado en esta ley. Ahí es que incide, y ahí que haya una claridad meridiana por supuesto, y se sepa. Por supuesto, más allá de las condiciones que se pueda aprobar, porque por supuesto que debe ser aprobado con los mecanismos establecidos constitucionalmente, y nosotros acatamos siempre esa disposición. Sin embargo, ese nivel de transparencia es el que tiene que presentarse por un tema de confianza a la ciudad, al país. Eddie de Gracia, vamos a quedarnos en las discusiones que hay precisamente en este año que es preelectoral, que tiene que ver con la ley de régimen electoral, la ley de partido, que digamos todas las organizaciones políticas han establecido que las que tenemos, que fueron utilizadas, están, digamos, plegadas de falencias. Inclusive con lo que tenemos hubo ruptura o división. El caso del partido Fuerza del Pueblo resultó precisamente como consecuencia de esas falencias de lo que tenemos. Sin embargo, como que se ha dilatado tanto tiempo para su aprobación que en el día de ayer, en una reunión en la que participaron miembros de la Junta Central Electoral y del propio Tribunal Superior Electoral con la comisión especial que conoce el proyecto, indicaban que de no aprobarse en esta extensión de la legislatura, que es hasta el 15 de febrero, pero si no se aprueba antes del 27 de febrero de la presente legislatura, entonces la ley habría que ponerla, digamos, si se aprueba en una próxima legislatura, ya no sería para aplicarla ahora en el 2024, sino en el 2028. ¿Usted entiende que se debe hacer los esfuerzos necesarios para que se apruebe una nueva ley de régimen electoral y de partidos políticos a los fines de que realmente puedan ser un instrumento utilizado en las próximas elecciones? Bueno, por supuesto, mire, una nueva ley, una reforma, en este caso, siempre sería importante porque hemos visto en la práctica, en la ejecución de esta legislación, la que actualmente pues está comprometiendo el sistema electoral, que tiene algunas situaciones que le dan carácter a entender que se tiene que reencauzar. Y en el mismo camino incluso, cuando se promulgó esta ley, fue llevada al Constitucional, se fueron suprimiendo algunos artículos, porque fue una ley que se aprobó prácticamente al vapor, no obedeció también al consenso. Desde hace muchos años cursó en el Congreso este proyecto de ley de siempre la organización, digamos que en un momento determinado tiene la mayoría, usa esa mayoría no para abrirse y consensuar, sino para aplastar. Claro, porque conocemos en el contexto político que se pudo pues aprobar en algún momento cuando se aprobó esta ley. Y la fuerza del pueblo no es el resultado de la falencia de esta ley. La fuerza del pueblo es el resultado de un desprendimiento y de una razón política que le dio naturaleza y que por supuesto con esta ley también se quiso de alguna forma suprimir la voluntad de esa gran mayoría política que se constituyó en un nuevo partido y que por supuesto ahí fue cuando se comenzó a evidenciar que esta ley también tenía algunos aspectos que chocaban incluso con carácter constitucional, fundamentales. Bueno, mire, una reforma, nosotros lo que buscamos siempre en el ambiente democrático es que las leyes se pueden readecuar y que tomen un rumbo positivo a los fines de que se pueda proveer pues, un mejor servicio y sobre todo por un tema de democracia. La ley de partido es clave en la República Dominicana. Ojalá y se logre un consenso entre las fuerzas vivas, las fuerzas políticas en nuestra sociedad, y que se pueda crear o modificar una ley que pueda servir y por supuesto que pueda de alguna forma ser clave en este proceso electoral que viene y que no se pueda ver que de alguna forma no comprometa
el proceso que realmente pues vamos a llevar en el 2024. La Junta Central ha sido clara, reiterativa de la necesidad que tiene de que se pueda modificar esta ley a los fines de aplicar una serie de criterios que sean viables para un mejor proceso electoral. Y los partidos políticos tenemos que estar todos, los que ejercemos funciones, presto también pues apoyar esos requerimientos. Siempre, por supuesto, que esto se enmarque en la presencia y la discusión de los partidos políticos y que se puedan presentar esas alternativas. De Gracia, hay una realidad respecto a su organización, la Fuerza del Pueblo, que es un partido, ya huelga señalarlo como acaba de afirmar, que digamos, un impact crea las condiciones y surge la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, fundamentalmente el crecimiento que ha recibido esa organización política deviene de la vieja casa, del Partido de la Liberación Dominicana, porque sin lugar a duda el liderazgo del señor Fernández, del expresidente Fernández, digamos, es avasallador. Es sin lugar a duda, después de Bosch, quizás la figura más importante que ha tenido esa organización. Eso, digamos, hay que decirlo, y yo pienso que con mucha objetividad. Y por ello, encontramos en la Fuerza del Pueblo un partido con una cabeza, con un líder sólido y fuerte. Sin embargo, respecto a la estructura, uno siente que ha habido como una recomposición del desvencijado y debilitado partido que sale del poder, que es el PLD. Y las mediciones que hemos visto señalan que la base estructural, que aunque la figura de Leonel Fernández está por encima de, digamos, la figura principal del PLD, sin embargo la estructura, el partido PLD aparece más sólido, más fuerte que la Fuerza del Pueblo. ¿Cuál es su lectura y cuál es la realidad? Mire, la realidad, más allá de mi lectura, sino la que incluso el pueblo dominicano está percibiendo constantemente, es que el único partido que está creciendo sólidamente y sosteniblemente es la Fuerza del Pueblo. Y los números y la realidad, y ahí siempre nos enfocamos, es que lo indican. Es el único partido, pese a ser el más joven, que está participando en el escenario político. Del número 18, hoy está en el número 3. Es la segunda fuerza en el Congreso y es el principal partido de oposición y tiene el principal activo político como su candidato. De manera que la Fuerza del Pueblo hoy es el único partido, que vuelvo y les repito, pese a ser el más joven, tiene una estructura a nivel nacional que se ha venido consolidando. O sea, pedirle más a la Fuerza del Pueblo es quizá de alguna forma Usted conviene conmigo en el sentido de que el crecimiento fundamentalmente de la organización deviene de gente que venían del PLD hacia la Fuerza del Pueblo, a sumarse. Sí, por supuesto que la Fuerza del Pueblo es un desprendimiento del Partido de la Liberación Dominicana y viene de alguna forma, aunque es un partido joven, está compuesto por una cantidad de personas que ya tienen un liderazgo consumado en la sociedad dominicana, específicamente el presidente Fernández. Su liderazgo y su experiencia es muy determinante en la organización que es. Ahora, eso no ha constituido a nosotros hoy ser un partido que en poco tiempo nos hemos estructurado a nivel nacional como un partido que ya está arraigado en la sociedad dominicana. Y lo de aquello de que, aunque sea un eufemismo, digamos, el Partido de la Liberación Dominicana escogió mediante un método de consulta, porque evidentemente eso no está contemplado en la ley y deberán realizarlo en este año. Sin embargo, independientemente del método, establecer ya una sola figura como su eventual candidato no ha frenado hasta cierto punto el éxodo de PLDistas hacia la Fuerza del Pueblo y por vía de consecuencia una recomposición y fortaleza en el PLD que según algunas encuestas, y yo le paso de nuevo por la misma, dicen que el PLD es en términos de organización política la segunda fuerza política. Sin embargo, la Fuerza del Pueblo, a pesar de que tiene un candidato o una figura más sólida, que es el caso del PLD, no así su estructura.
Mire, todo lo contrario, Ya. es lo que nosotros vemos. Ujú. A partir de esa elección un tanto cuestionada de elegir a Ujú. su posible candidato, porque legalmente no lo es, pero es un tema que ellos podrán lidiar con la Junta Central Electoral en su momento. Sin embargo, lo que hemos visto a partir de esa elección Ujú. es el éxodo masivo y renuncias masivas que se han venido presentando en esa organización. Ujú. Y sobre todo, lo más complejo es que mucho de eso se viene presentando en la misma ciudad donde pertenece pues la persona que ellos han escogido. Sin embargo, nosotros como fuerza política, como fuerza del pueblo, estamos muy concentrados en el crecimiento sólido de la fuerza del pueblo, más allá de lo que está aconteciendo Ujú. en los partidos políticos alrededor, que en definitiva siempre lo que apostamos es también a su solidez, a que maduren como partido, porque eso fortalece el sistema de partido. Pero de esa misma forma, ese desprendimiento que se da también de alguna forma migran de forma natural hacia la fuerza del pueblo, y lo que vemos hoy es que ya ni siquiera es solamente del PLD que se está dando de forma masiva desde el primer momento, es incluso hasta del partido de gobierno, que hoy se están juramentando en la fuerza del pueblo, y eso es lo que determina que hoy sea un partido que ha practicado un crecimiento inédito en Ujú. la República Dominicana. Y más allá de lo que está ocurriendo, la fuerza del pueblo en ese partido, que ellos pueden vender alguna proyección de solidez y de crecimiento, en la práctica lo que se nota es un desmembramiento constante de sus dirigentes a nivel nacional. ¿Cómo no? De gracia, vamos a pedirte un permiso. Vamos a hacer una breve pausa para seguir conversando en esta mañana. Muchas gracias. ¿Cómo no? Vamos a la pausa. Conversamos en la mañana de hoy con Eddie de Gracia, dirigente del partido Fuerza del Pueblo, y quien también habla, bueno, aspira a ocupar una curul en el Congreso Nacional como diputado. De eso vamos a hablar cuando vengamos de la pausa. Está con ustedes en esta mañana conversando con Eddie de Gracia, dirigente importante de la Fuerza del Pueblo. Eddie, en el país, República Dominicana sigue siendo un estado, una sociedad donde el nivel de fortaleza de las instituciones partidarias es fuerte respecto a la región. A la gente, así como le apasiona la política, le apasiona la, la vida partidaria, los partidos, muy efectivamente. ¿Cuáles tú entiendes o usted entiende que son, digamos, los elementos que debilitan la fe de la ciudadanía respecto a los partidos políticos? Mire, por supuesto que he de enarbolar el hecho de que tradicionalmente en la República Dominicana el sistema de partido ha gozado de un respaldo social. Ujú. Y eso es algo que identifica nuestra democracia, y el cual debemos nosotros como partido, como dirigentes, pues propiciar y que se mantenga. Salvo algunas crisis que en algún momento histórico se han presentado, en términos Por generales. ejemplo, de tiempo en tiempo, la sociedad, por ejemplo, alberga, digamos, la esperanza de que haya un, digamos, combate certero y preciso a la corrupción. Hubo un momento en que la sociedad era indiferente y que no aparecía ni siquiera en los números, pero luego un colectivo o una ciudadanía consciente dice, bueno, pero espérate, que los temas de corrupción sí me afectan, porque el dinero que debe ir a educación probablemente se quede en un bolsillo privado, el tema que debe ir a la generación de empleo o a una correcta seguridad ciudadana se distrae. Entonces la gente dice, no, me afecta. Pero cuando estos intentos se producen y sienten como que se debilitan y parecen más, digamos, una especie de circo, más que de realidad, eso debilita la fe y la gente empieza a decir, todos son iguales. ¿Cómo siente que el gobierno, la presente administración ha encaminado este proceso y evidentemente desde una justicia con una distancia de los partidos políticos? Esa intentona, esa intención del gobierno central de Luis Abinader, ¿cómo la valora, cómo la pondera? Sí, mire, incluso de conformidad a su pregunta anterior, de cuáles serían los aspectos que pueden de alguna forma lacerar el fortalecimiento de los partidos, ese es uno. El ver que de alguna forma no se combate la corrupción. Entonces, por supuesto que nosotros también como entes públicos, como partido, como sociedad,
siempre vamos pues encaminados a que se generen el combate a la corrupción. Es de ver, es de saber que durante los gobiernos del doctor Leonel Fernández fue cuando más se avanzó, porque aunque podemos hoy ver que el actual gobierno se atribuye ser el padre de un ministerio público independiente, nosotros no conocemos ningún proyecto de ley de este gobierno que le ha dado naturaleza a esa institución. Todo lo que tiene, la zapata jurídica que soporta ese nivel de independencia que pueda hoy tener el Ministerio Público, fue resultado de las transformaciones que desarrolló el presidente Fernández. Vale un paréntesis para que continúe y desarrolle sus ideas, que justamente muy a partir de esa iniciativa del Ministerio Público Independiente, yo recuerdo por ejemplo que en el CES, una de las propuestas que hizo el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente o el partido de gobierno, el presidente de la República, fue justamente un proyecto que perseguía la independencia del Ministerio Público, y la posición de la Fuerza del Pueblo era, planteó que ese era un hecho consolidado y que era independiente. O sea, hago la salvedad porque le escuché decir como que no había escuchado nada que apuntara en esa dirección. Lo que pasa es que, desde el punto de vista, sí, digamos, de hacer o consolidar a través digamos, del Congreso Nacional o de una ley, la consolidación de ese ministerio Público Independiente. sí. Lo que ocurre es que en su poca visión o estrategia que tiene el gobierno y en ese nivel de desconocimiento que tiene de la cosa pública, no se han dado cuenta que la propia Constitución de la República ya le genera ese nivel de independencia, y que una serie de legislaciones que se deben de aplicar, y que ese Ministerio Público es independiente no porque es la voluntad del actual gobierno o de una cuestión de palabra, sino porque hay una serie de reglamentos instituidos como columna vertebral del Ministerio Público. Para ponerle un ejemplo, cuando llegó el presidente Fernández, él podía escoger a todo el Ministerio Público, a todos los fiscales a nivel nacional, quien genera toda una transformación para que estos sean electos, y se desprende de esa facultad, y para que estos sean el producto de concursos y darle la condición de inamovible y de permanencia en el Ministerio Público, es el presidente Fernández. Y quien genera un nivel de constitucionalidad que le dé un nivel de soberanía al Ministerio Público es el presidente Fernández. Entonces, quien ha generado toda una política dirigida a consolidar el Ministerio Público y ese Ministerio Público independiente es precisamente lo que se desprende durante los gobiernos del presidente Fernández, que hoy el actual gobierno se atribuye a hacerlo. Sin embargo, eso no debería ser porque no es el padre de esa independencia que hoy se tiene. Sin embargo, lo que han propuesto, como usted señala, es una contrarreforma al Ministerio Público que hoy nosotros tenemos, con un fin un tanto oculto que no se puede vislumbrar cuál es su propósito. Entonces la idea es seguir consolidándolo, que se siga manteniendo y que de alguna forma se generen esos procedimientos que hoy la Constitución también exige que se tienen que aplicar, y consolidar ese Ministerio Público, que ya viene desde hace años, incluso cuando Radamés era procurador, que se comenzó también a dar toda esa reforma interna al Ministerio Público. Pero no es el resultado de este gobierno. ¿No sería, digamos, un riesgo o ofertaría la posibilidad de que el avance que ha tenido el Ministerio Público, con esa misma naturaleza de que el gobierno central puede nombrar y también puede desvincular a la procuradora o al procurador general de la República, no sería un riesgo de que un próximo gobierno, digamos, como tiene la facultad de quitar y poner, se lleve de plano, digamos, que venga un partido diferente y lo quite, que si se buscan otros mecanismos, otros medios para nombrar y desvincular al Procurador General de la República, eso no garantizaría más la independencia, la autonomía
y la fortaleza, digamos, en sus realizaciones, porque hasta cierto punto el temor de la posibilidad de volver, eh, eh, de mantener esa vinculación o el poder político respecto al Ministerio Público, no crea algún temor, inclusive de esa misma figura, de actuar diciendo, espérate, Eddie tiene posibilidad de venir otra vez, yo no puedo ser tan drástico con él, porque definitivamente el poder político es que está por encima de nosotros y él pudiera volver. Distanciarlo de esas posibilidades del poder político no consolida aún más la independencia del Ministerio Público. Mire, es que el Ministerio Público tiene que funcionar y operar como Ministerio Público. Y de alguna forma incluso el freno que puede tener el Ministerio Público es que el propio Ejecutivo de alguna forma también tiene por lo menos la capacidad de poderlo nominar. Y eso no es un invento de la República Dominicana. En sociedades... No, así ha sido siempre. Así ha sido siempre, pero en sociedades avanzadas, democráticamente, también se sigue nominando a través del Ejecutivo. Entonces, no se trata... El nivel de independencia que puede tener el Ministerio Público no es el resultado de quién lo nomina en un momento determinado o quién lo pone en un momento determinado. Son una serie de herramientas de forma natural que jurídicamente están concentradas en su nivel de operatividad que le permiten ese nivel de legitimidad y de poder actuar. Entonces, al contrario que sea el Poder Ejecutivo que lo nombre, que es lo que ha propuesto de alguna forma el actual gobierno, nosotros entendemos que tiene que seguir siendo el Poder Ejecutivo, porque de alguna forma, porque el Ministerio Público no son jueces, o sea, es una vía. Es el brazo del Ejecutivo también para operar una serie. Y la persecución de los crímenes y delitos. Y tiene que estar en manos también de quien pueda de alguna forma darle ese nivel de solidez. Entonces, ahí nos radicaría el nivel de que se le pueda mermar algún nivel de independencia. Son otros procesos el que lo consolidan. De manera que, como está consagrado, como ha sido así históricamente y que en otros países, como podemos ver, que son muy arraigados en su solidez, se sigue manteniendo que sea el Poder Ejecutivo que los designe. En este año preelectoral, ¿cuáles son, digamos, la agenda de trabajo de su partido? Evidentemente permanecer en la consolidación, la escogencia de sus candidaturas, ¿verdad? Para todos los niveles, que las primeras habrán de celebrarse en febrero, que son las, digamos, alcaldes, alcaldesa y regidores. ¿Cuál es la tarea de su organización política en esto? Bueno, múltiples tareas. Un año preelectoral que nos tiene muchos desafíos, por supuesto. Seguir hoy consolidando la fuerza del pueblo. Es un partido que el año pasado pudo superar de muy buena forma, con muchos éxitos, primero esa estructura interna de ser un partido que se posicionó. Hoy es consolidar el triunfo. Y en ese aspecto también nosotros seguimos, por supuesto, con el método tradicional de seguir juramentando figuras públicas, dirigentes políticos. Vi que usted tiene aspiraciones al Congreso, que tiene, digamos, en carpeta algunos tipos de proyectos o propósitos. ¿Qué lo hace, digamos, lo lleva a estas aspiraciones? Mire, yo viví muchos años fuera de la República Dominicana ejerciendo funciones públicas, diplomáticas, y eso de alguna forma contribuyó también a forjarme la idea de muchas cosas que uno ve positivas, buenas en otras sociedades y que de alguna forma uno quiere también aplicarle en la República Dominicana. Por supuesto también ve cosas que no la aplicaría y uno dice, bueno, en mi país se ha avanzado más en ese sentido y uno tiene ese justo equilibrio. Sin embargo, también lo que he aprendido en el tiempo es que ser legislador y llegar con una carpeta extensa de proyectos, eso tampoco es lo más eficiente, porque eso, de alguna forma, lo que hemos visto en otra sociedad es que ha generado una hiperlegalidad y eso frena, de alguna forma, también el desarrollo. Entonces, yo me quiero concentrar mucho
en amplios proyectos de reforma a la legislación que nosotros tenemos en la República Dominicana, que de alguna forma han quedado inadecuadas, no funcionan, pero que sí pueden ser efectivas para nosotros pues desarrollarnos más como sociedad y enfocarme en temas específicos que por supuesto tengo proyectos a presentar, y es a nivel legislativo cómo garantizar seguridad alimentaria para el dominicano. O sea, el acceso a que los dominicanos en un momento determinado puedan tener acceso a alimentarse, que en cualquier momento cualquiera puede sufrir pues una situación donde de alguna forma no tiene acceso a esa alimentación, sobre todo los más pobres, que son los más vulnerables en esa situación. Pero también garantizar que la República Dominicana tenga soberanía alimentaria. Es la facultad que puede tener el Estado para producir sus propios alimentos y no depender de un sistema alimentario exterior. Porque en épocas de crisis, en épocas de guerra, eso puede ser determinante y genera niveles de inflación que muchas veces son insostenibles para lidiar con esa situación. Eso también, por ejemplo, un proyecto de ley que puede ver con la forma de generarse la política exterior de la República Dominicana, debido a mi experiencia, cómo se hace, una facultad que tiene hoy el Poder Ejecutivo, pero sin embargo impacta mucho en cada uno de los sectores de la República Dominicana, cómo nosotros pues promovemos nuestra política exterior hacia otros países, enfocado más hoy que tienen que ser a nivel comercial, cultural, deportivo. Entonces, la idea es que participe una mesa interinstitucional que pueda forjar y diseñar esa política exterior y que sea la que ejecute el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ver también de alguna forma proyectos que puedan de alguna forma garantizar la estabilidad de los precios, por lo menos los principales productos de necesidad, la alimentación hacia el dominicano. Entonces, alrededor de esos temas claves que yo me quiero concentrar, es que quiero pues de alguna forma solidificar mi proyecto legislativo de ir al Congreso, modificar, crear, legislar y solidificar la institucionalidad en la República Dominicana. Eddie, muchísimas gracias por participar en la mañana con nosotros. Observamos que con usted se pueden tratar otros tópicos, ya será para una próxima ocasión, temas económicos, sociales. De verdad que muy agradecido con su participación en la mañana de hoy. Muchas gracias. Señores, hemos conversado en la entrevista central de esta revista informativa Matinal 51 con Eddie de Gracia, dirigente, exdiplomático, dirigente del partido Fuerza del Pueblo y un interesante parlante. De manera que gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias. A ustedes la invitación para que no nos cambien, que se quede con nosotros, que luego de la pausa venimos con el complemento.